vosotros por la asistencia. Enhorabuena por el formato, la verdad es que es muy interesante. Es un buen desafío explicar a 6 personas jóvenes ser capaces de diagnosticar, analizar y hacer propuestas. La labor de mentorización que en respuesta a la pregunta de Carolina, ha sido totalmente breve y rapidísimo, o sea que el mérito es todo suyo en lo que han expuesto hasta el momento. Y lo cierto es que la cuestión, como bien sabemos, es todo un desafío en el que la mayoría de los que aquí estamos hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho trabajo a ser capaces de mejorar la justicia cuando hemos tenido la oportunidad de desempeñar puestos de responsabilidad o cotidianamente en nuestro ejercicio profesional de cada día. No es fácil, porque si fuese más fácil ya estaría hecho, ¿verdad? Por lo tanto, es un auténtico desafío el que tenemos por delante. Y yo creo que al final, como decíamos, se han hecho 2 grupos, uno ha intentado plantear un nuevo modelo de justicia, otro ha hablado de la reforma de la justicia. Yo reconozco que me he sentido muy cómodo mentorizando el segundo grupo porque me gusta más ese enfoque, me gusta más el enfoque de la reforma que no el enfoque del nuevo modelo, porque creo que hay que trabajar sobre lo que hay. A nadie le dicen haz lo que quieras y empieza de cero cuando te profesional, sino que tienes que trabajar sobre una realidad, y además una realidad que yo creo que tiene un alto valor porque nuestro sistema de justicia en España puede parecer un poco paradójico. No quiero parecerme a Óscar Puente diciendo que los trenes van mejor que nunca, la justicia no va mejor que nunca, gracias. Los trenes tampoco van mejor que nunca, la calidad ha caído extraordinariamente en los últimos tiempos, pero lo cierto es que tenemos un buen sistema. Sobre todo que tenemos un sistema dotado de unas capacidades extraordinarias desde el punto de vista profesional. Y los servicios públicos, y creo que tengo buena experiencia en ello, se basan en las personas que trabajan en ellos. Los médicos y todos los profesionales sanitarios son los que hacen el sistema sanitario, los docentes son los que hacen el sistema educativo y los funcionarios, jueces y demás profesiones jurídicas son las que hacen el sistema de la justicia. Bien, es verdad que lo que hay que hacer es ser capaces de dotarles de capacidades para hacer bien su trabajo. Por eso hay que reformar las leyes, sin duda. Nuestras leyes procesales requieren adecuaciones y requieren mejoras. Nuestro sistema organizativo requiere adecuaciones y requiere mejora. Los sistemas de tecnologías de la información para la gestión cotidiana de la justicia requiere más y mejores medios para hacer las cosas mejor. Tenemos desafíos extraordinarios por delante. Hay un desafío del que pocas veces se habla porque seguramente es incómodo, que es el de la transformación de las profesiones jurídicas. No valen los perfiles de los años 80 para la sociedad española del 2025 y de las siguientes décadas. Hay que cambiar las profesiones jurídicas, hay que cambiar los perfiles, por ejemplo, de los funcionarios de la Administración de Justicia. Seguimos con una estructura profesional propia de los 60, que lo más que le hemos hecho es cambiar los nombres. Les hemos cambiado los nombres a los cuerpos de funcionarios, le hemos cambiado el nombre a los secretarios judiciales, pero no vale. Hay que hacer una reflexión profunda sobre qué profesionales, qué perfiles, qué competencias necesita la oficina judicial del siglo XXI. Y eso no lo hemos hecho ninguno. Hay que reconocerlo porque es un buen lío. Implica transformar las competencias y las capacidades de más de 40.000 funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia. Y también los jueces. Y cuando digo jueces me refiero a jueces, fiscales, etc. La formación de los nuevos jueces requiere unas habilidades en el manejo de herramientas de inteligencia artificial, requiere competencias personales, habilidades sociales en las cuales no se está formando a los jueces y magistrados, porque la sociedad demanda una relación nueva, una relación distinta con el ciudadano y con los profesionales, y no se está formando en esos perfiles. Por lo tanto, creo que los desafíos que tenemos por delante son muy amplios. Juan Carlos Campo dejó unos proyectos de ley extraordinarios, las leyes de eficiencia procesal, organizativa y tecnológica, que todavía lamentablemente no han visto la luz más que en una pequeña parte a través de unos decretos leyes seguramente insuficientemente articulados y negociados con las fuerzas políticas, pero yo creo que hay todavía muchos desafíos por delante. Y en esos desafíos es en los que creo que tenemos que estar implicados todos, porque al final esto no es responsabilidad
o no solo es responsabilidad de quien se encuentre circunstancialmente al frente del Ministerio de Justicia, y lamentablemente el ministro actual tiene demasiados líos de los que ocuparse para conseguir aprobar algún proyecto de ley los jueves en el Parlamento, porque no le sale ninguno y por lo tanto le dedica menos tiempo del que debería a los temas de justicia, pero yo creo que debe haber un planteamiento de las grandes fuerzas políticas, como hicimos la transición en España, como hemos hecho todas las grandes reformas a lo largo de décadas en nuestro país, diálogo entre las principales fuerzas políticas, acuerdos del máximo nivel. No quiero magnificar el concepto del pacto de Estado por la justicia que tanto añoramos, pero algo de esas características, grandes consensos para grandes reformas, transformaciones organizativas, procesales, tecnológicas, profesionales, redefiniendo perfiles, y si somos capaces de hacer todo eso, seguramente seremos capaces de encontrar una justicia para lo que demandan los ciudadanos en el siglo XXI. Y mientras tanto eso no se hace, pues estaremos parcheando, estaremos tocando cositas que se hacen muy bien, se cambian algunos detalles, pero yo creo que lo que es necesario es una gran reflexión estratégica, y creo que una de las aportaciones principales de esta sesión de hoy ha sido precisamente poner encima de la mesa eso. Hay que reformar la justicia en una visión de 360 grados. Hay que ser capaces de debatir de estas cuestiones con sentido amplio, con espíritu abierto, con espíritu crítico, pero también desde el diálogo y el consenso, que creo que es lo que hoy el Consejo General de Gestores Administrativos nos ha puesto encima de la mesa, y yo creo que es un magnífico acierto para abordar este tipo de debates y de planteamientos. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar diciendo algo muy básico, pero bueno, es dar las gracias porque creo que este tipo de debates hacen democracia con ciudadanos críticos con el poder y críticos con lo que contamos. Si encima nuestros amigos, los gestores administrativos, nos convocan para una batalla a don Rafael Catalá, Polo y a mí, pues está servido el placer. Debatir con Rafa es algo que vengo haciendo hace, Rafa, no sé si decirlo, 20 y tantos años, y lo único que hemos hecho es que hemos logrado transformar unas primeras complicidades en amistad. ¿Por qué pongo el acento en que creo que el modelo está agotado? Me vais a permitir, muy rápidamente, voy a ser más breve que Carolina en su discurso histórico. ¿Qué decían las constituciones americanas de las buenas leyes? ¿Qué tenían que hacer? Buscar la felicidad de los pueblos, buscar la felicidad de los ciudadanos. Lo que plantó mi Constitución gaditana de 1812. Es necesario que las leyes lleven a la felicidad de los pueblos. Y ahora, la pregunta es, ¿los ciudadanos estamos felices con nuestra justicia? Nadie duda que tenemos unos maravillosos jueces, una carrera judicial, fiscal, abogacía, preparadísima. Todos los profesionales del mundo de la justicia gozan de la excelencia. Pero, insisto, no perdamos el foco. El foco es el ciudadano. ¿Está el ciudadano feliz con la justicia? ¿Le satisface? ¿Entiende que responde a eso que dice nuestra Constitución? Tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. ¿Es verdaderamente la justicia un elemento vertebrador, un valor superior del ordenamiento jurídico? Creo que la respuesta se hable a los ciudadanos, a los propios profesionales de la justicia que se dejan la piel día a día. Es que no. Entonces, la pregunta es, ¿qué falla? Bueno, yo me atrevería a decir, no falla nada. El problema es que el modelo se ha agotado. Y todos los que vivimos el mundo judicial de cerca hemos visto en el partido judicial X cómo la saturación era enorme y cómo se reclama desde todas las fuerzas que se reúnen, al final articulan el mecanismo procesal pertinente y se termina creando un nuevo órgano judicial. Ese nuevo órgano judicial es fagocitado por el sistema y a los 10 meses tiene la misma carga competencial de que tenía cuando era la salvación. ¿Qué ocurre? Y bueno, vamos a ver qué diseño tenemos. Tenemos un diseño que se plasmó en el año 88 en la Ley de Planta y Demarcación Judicial, que establecía unos juzgados que eran in eternum. Bueno, pues hoy, no lo voy a leer los datos porque los tengo aquí, pero me parece un poco absurdo, está agotada. Los 2.478 órganos con los que contamos en España no dan salida a los 7 millones de asuntos que por distintas jurisdicciones ingresan en nuestros tribunales día a día. ¿Fallan los jueces? No, creo que no hemos tenido nunca una carrera judicial más preparada. Y esto vale para todos, entenderme el simplismo. ¿Qué ocurre?
Pues bueno, pues quizá el problema es que hay que pensar de otra manera y el modelo tiene que revertir unas nuevas circunstancias porque así no podemos seguir y por eso tenemos que revisar la idea, porque, insisto, no perdamos nunca al ciudadano. Si lo perdemos, hemos perdido. El ciudadano es el referente y el ciudadano lo que quiere es, lo que dice la Constitución, una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. ¿Y esto qué es? Esto es que el ciudadano piense que la justicia goza de legitimidad social, es decir, confianza y credibilidad de que van a dar una respuesta certera a sus problemas. Y eso es lo que nos lleva a la eficiencia, es respuestas acertadas. ¿Tenemos esto? Bueno, yo también tiro de la Constitución y hablamos de lo que es la seguridad jurídica. También lo que es la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Esa imagen de que podemos tener de que en un determinado juzgado, en un determinado partido judicial, el juzgado 2 ha dicho de una manera y el mismo problema se ha resuelto de manera distinta. Tenemos que trabajar en la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Esa fórmula, cuando llega el cliente al despacho y le dice, ¿cree que lo ganaremos después de contar el hecho? Dice, pues mire, si nos tocan estos juzgados, sí, pero hay otra doctrina que tal. Eso tenemos que evitarlo. ¿Cómo podemos corregirlo? Cuidado, el juez está sometido solo al imperio de la ley y, por tanto, la jurisprudencia y la doctrina le vincula en el sentido de que tiene que conocerla. Eso es lo que tenemos que poner en las leyes. Oiga, el tribunal, porque creo que una de las soluciones es la ruptura, la superación de la idea del juzgado, esa visión corpuscular de los juzgados, hoy no nos solventa. La justicia, hoy no, una justicia de Internet no se puede quedar circunscrita porque seamos el número 8 del juzgado de primera instancia de un partido judicial. Tenemos que tener un tribunal de instancia, ese tribunal que aglomera a todos los jueces del mismo orden jurisdiccional y que ellos tomen sus decisiones. Y decimos, este problema que se presenta en nuestros juzgados se va a resolver así. El juez que tenga que resolver un asunto podrá decir, conozco cuál es la doctrina sentada por mi tribunal de instancia, pero me aparto de ella por esto, por esto, por esto y por esto. Creo que habremos ganado en todos los elementos. Uno, previsibilidad de las resoluciones judiciales y dos, la evolución necesaria para evitar la petrificación judicial. Si esto lo añadimos con un problema que lo invocaba Carolina, ella lo ponía más el acento en el incremento de población. Yo ahora voy a jugar en la desigualdad poblacional. Estamos pensando que la población en un 70% se reúne en las zonas costeras, quitando Madrid. Pero después hay una España vaciada. Esa España vaciada no tiene acceso. Ese ciudadano, no lo perdamos, ese es el foco, el ciudadano. Lo perdemos porque no tiene nada más que un juzgado de paz que no se abre, un juzgado de paz que tiene unos ámbitos competenciales súper reducidos y que le tenemos que hacer desplazarse 40 kilómetros para prestar una declaración, llevar una documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que crear un elemento que vertebre España, que marque la determinación de España y la justicia tiene un ámbito competencial del 149, es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de lo que dijo la 5960 del Tribunal Constitucional de la Administración de Justicia en estricto sensu y la Administración de Justicia, donde entran las comunidades autónomas con un papel fundamental a través de las cláusulas subrogatorias cuando han asumido las competencias en materia de justicia. Ahí es donde tenemos que coordinar, porque hemos hablado Consejo del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía, bla, 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 bla. Ministerio, comunidades autónomas. Tenemos que coordinar demasiados elementos. Yo me acuerdo del libro blanco de la justicia, Enrique se acordará, donde Andalucía hizo una propuesta, algo tuve que ver, donde se hablaba de una esquizofrenia de gestión, porque hay muchos actores principales. Tenemos que coordinar, pero se puede hacer. Se puede hacer porque un Estado democrático lo permite. Y esa coordinación es lo que nos permitiría salir de ese modelo. ¿Con qué? Con lo que decía Rafa hace un momento, con reformas normativas, organizativas y tecnológicas. Con eso, el ciudadano, estoy seguro, que diría, tenemos una justicia que goza de legitimación social y de eficiencia. Esperemos que algún día la veamos. Gracias. Yo por seguir un poco con la contradicción, que es limitada, pero en todo caso de matiz, en este papel que nos han asignado esta mañana, yo no creo que el modelo esté agotado. No creo que el modelo esté agotado. Creo que el modelo necesita reformas como se iban haciendo en las últimas décadas. Y una de ellas, de la que todavía hablamos poco, y cuando hablamos con desconfianza, es las reformas que va a traer consigo la utilización de la inteligencia artificial. Cuando cada uno de nosotros acudimos ante los tribunales, para nosotros, para cada actor, es lo más importante que te puede pasar. Es un asunto administrativo, civil, mercantil,
tributario, laboral, por lo tanto, para ti se convierte en tu problema gravísimo que no te deja dormir, que has ido a un abogado para que te lo defienda y se convierte en tu obsesión. Para el magistrado, para el órgano jurisdiccional que conoce el asunto es, con todos los respetos, uno más de los muchos que tiene a lo largo del año. Por lo tanto, aunque pueda parecer que es una trivialización de los contenidos, y con todo el respeto, creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante y en el que vamos a tener grandes avances en el tiempo inmediato va a ser la utilización de la inteligencia artificial para agilizar el análisis y la propuesta de resolución. La resolución siempre será judicial, humana, por supuesto, pero el análisis y el trabajo de todos esos asuntos cada vez será más automatizado. Y creo que hay que perderle el miedo a ese asunto. No creo que esté en cuestión la seguridad jurídica, no creo que esté en cuestión la calidad del análisis jurisdiccional, ni el papel del profesional experto, del juez, incluso de los órganos colegiados, pero sí creo que detrás de la utilización intensiva, estamos en los albures, veremos cada vez más cómo con alta calidad se pueden analizar los asuntos y hacer propuestas de resolución, y de esa manera creo que la carga que actualmente tienen los juzgados de lo mercantil, o qué nos pasó hace unos años con todos los pleitos que había sobre asuntos de pleitos bancarios con garantía, de préstamos con garantía hipotecaria, eran repetitivos, eran equivalentes. Regular las acciones colectivas, regular los sistemas de resolución masiva, el pleito testigo, en fin, todo este tipo de cuestiones y el uso intensivo de las tecnologías va a rebajar notablemente la carga de trabajo y, por lo tanto, la capacidad de resolución. A mí no me preocupa el volumen, crecerá la población y es bueno que crezca, crecerá incluso, no sé si la litigiosidad por habitante, pero sí el volumen de asuntos en coherencia con esa sociedad cada vez más amplia y más compleja. Pero yo creo que en todo caso la utilización de la inteligencia artificial de manera intensa ayudará a la resolución judicial. Y por otra parte también el uso de las nuevas tecnologías, como en el conjunto de la sociedad, nos va a permitir romper con lo que ha sido siempre un asunto al que se refería Juan Carlos hace un momento, que ha caracterizado la presencia de la Administración de Justicia y de la Administración Pública, la presencia en el territorio. Pero es que cada vez nos relacionamos menos presencialmente con las administraciones públicas. Es que las consultas médicas telefónicas son cada vez más habituales. Es que la telemedicina cada vez es más realidad. Es que durante la pandemia hubo telecolegio y funcionó razonablemente bien. Es que la enseñanza online cada vez es más habitual. Por eso también, y porque sabemos que la presencia del ciudadano ante la Administración de Justicia deberá seguir existiendo en algunos casos, se puede hacer por medios tecnológicos también esa comparecencia, pero quien se relaciona con la Administración de Justicia es el profesional, no es el ciudadano, es el que le representa, es el que le defiende, y eso lo hace cada vez más de manera tecnológica. Por todo eso, yo creo que el desafío del uso de las nuevas tecnologías va a resolver muchos de los problemas que tenemos actualmente. El uso de la inteligencia artificial de manera razonable, sostenible, controlada, por supuesto, también va a ayudar notablemente a la resolución de asuntos que para cada uno de nosotros son importantísimos, pero son uno más que se parece muchísimo al que había a los 200 o 300 asuntos que tiene un juez de un juzgado mixto en un pequeño partido judicial. Yo creo que con todo eso tenemos por delante herramientas para abordar la transformación. Y como os decía antes, y lo han dicho muy bien los miembros del equipo que he tenido la suerte de mentorizar, nuevas leyes procesales que nazcan con mentalidad tecnológica, no tecnologías pegadas a leyes procesales de hace 20 años o 100 años, no, nuevas leyes que nazcan sabiendo que la tecnología las inspira. No le hemos puesto un ordenador a la vieja ley de enjuiciamiento criminal. Aprobemos normas propias de la sociedad actual y que ordenen un proceso más propio de la sociedad actual que no la de hace décadas. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo tengo que empezar suscribiendo todo lo que ha dicho. Ya se lo comentaba a Fernando, que poca batalla vamos a tener, pero sí creo que es importante, y quizás en este debate creo que eso es insuficiente. En el 2004 tuve la oportunidad de sacar un libro, está agotado, no estoy vendiendo el libro, que no está en venta, donde hacía un estudio de lo que se gastaban los distintos países de nuestro entorno más asimilable, en materia de justicia, por ciudadano, tal, y después hacía una comparativa interna de cuánto se había gastado el Ministerio de Justicia
en relación a los demás departamentos, porcentualmente, evidentemente, de un mismo gobierno. Bueno, las cifras eran realmente llamativas, porque uno decía, la justicia está mal, pero gastábamos más dinero, podíamos partir de unos umbrales inferiores, pero más que los países de nuestro entorno, y porcentualmente en los presupuestos del Ministerio de Justicia, gobernara quien gobernara, habían subido más que los otros. Con esto entraron las comunidades autónomas que aportaron presupuestos. Entonces la pregunta es, ¿estamos hablando de necesidades exclusivamente incrementalistas? Es decir, ¿es más dinero y más todo lo demás? ¿Más ordenadores, más inteligencia artificial? Claro que es necesario más dinero y todo eso, más jueces, más fiscales, pero digo, queremos una cosa, ¿no? Queremos una justicia eficaz, eficiencia. Una justicia eficiente es aquella que es capaz de dar respuestas certeras a los ciudadanos. Por tanto, y yo hoy no veo una paz social después de una sentencia. Y no quiero hablar de los millones de sentencias que están pendientes, concretamente datos del Consejo, 2.754.000 cuando termina el año 23. No estoy hablando, porque no quiero quitarle terreno a mis buenos amigos y compañeros Laura y Enrique, pero ¿cuánto dinero está inmovilizado en las cuentas de depósito y consignaciones de nuestros tribunales? Pero no estamos diciendo que la justicia es un elemento dinamizador de la economía. ¿Dónde está esa paralización de esos millones y millones y millones? Porque son muchos millones. Pero no decíamos que la riqueza de un país es el capital circulante. Luego, vamos a poner ese dinero en movimiento. ¿Por qué no hacemos cosas? Sabemos que se pueden estudiar, que hay una franja que tiene que estar ahí, porque bueno, es una cuenta movible, pero no hay por qué inmovilizarlo. Hacen falta soluciones nuevas. Y desde luego, la postura incrementalista per se no es suficiente. ¿Por qué? Porque decir, más jueces. Bueno, muy bien, muy bien. Este año, en vez de convocar, tenemos dinero, y en vez de convocar 1.000 plazas, 200 plazas, convocamos 1.000 plazas. Hay una respuesta rápida. La calidad va a bajar. Va a bajar, por razones obvias. Cuando un sistema es selectivo, te permite... perdonad que se me ha ido el reloj y no veo la hora. Cuando el sistema es selectivo, salen normalmente los mejores, no siempre, pero salen los mejores en todas las oposiciones. Abogados del Estado, notarios, registradores, jueces, fiscales, tal. Pero claro, si se hace una bomba, un globo de muchas plazas, la calidad baja. Eso creo que es unánime. ¿Eso es lo que queremos? Porque yo quiero una justicia de calidad, quiero la eficiencia, es decir, que dé respuestas certeras a los problemas de la ciudadanía. Y, por otra parte, si no somos capaces de llevar a nuestras leyes un elemento que es la paz social, porque hoy estos 3 millones de sentencias que se están ejecutando no provocan la felicidad ni el que le ha ganado. Y eso creo que es también un común. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos y por eso se ha dicho aquí esta mañana que la mediación complicada en el ámbito penal, claro que sí, pero a ver, ¿no podemos explorar la justicia restaurativa? A ver, ¿qué es la justicia restaurativa? Es un mecanismo alternativo donde es verdad, hay que tener cuidado porque el proceso penal en principio es indisponible por las partes, cada vez es menos verdad esto, cada vez es menos verdad, desde las conformidades en las puertas de los juzgados o con el juicio empezado, o esta justicia restaurativa donde está llevando una paz social. Sabe que no va a cobrar lo que le robaron, que no va a coger el dinero que le robaron, pero bueno, tiene una satisfacción. Entonces creo que son los mecanismos que hay que explorar, porque creo que las leyes y con el grado de litigiosidad no colman esa felicidad de los pueblos y, insisto, no hay buenas leyes que no sean capaces de llevar la paz y la felicidad a los ciudadanos. Gracias. Bueno, pues vamos con conclusiones muy rápidas. ¿Queréis hacer alguna más? Luego viene una sola pregunta que os voy a hacer y la respuesta de los chicos la dejamos para después de comer, que si hay alguien que manda es el cocinero que ha dicho que se va. Entonces, ¿alguna conclusión que queráis hacer al respecto? Yo sí quiero 30 segundos. Pero yo voy a hacer antes primero la pregunta. ¿Queréis comer? Sí. Pues 30 segundos. Nada, muchas gracias y ojalá este tipo de debate se hicieran más y dar las gracias a la juventud que al fin y al cabo serán los profesionales del futuro. Gracias. Bueno, como habíamos dejado pendientes unas preguntas y respuestas, mientras que terminan los equipos de Laura Díez y de Enrique Reinaldo en prepararse, voy a dar la palabra al equipo mentorizado por Juan Carlos Campo para que recordáis las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Pues os dejo a vosotros que recordéis primero la pregunta y deis la respuesta. Así que, adelante.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí después de la comida. Bien, respondiendo a la pregunta que me ha planteado anteriormente Carolina, si se reafirma la necesidad de reformar, cuando había mencionado el incremento de la población, si este incremento podía ir relacionado con la necesidad de introducir una nueva mejora o cambio en el sistema de justicia, pues desde nuestro grupo consideramos que sí. Y consideramos que sí, puesto que las condiciones demográficas que se dieron, por ejemplo, en el siglo XIX o en el siglo XX no tienen nada que ver con las de ahora. Cada vez somos más población, es un hecho, y por lo tanto la justicia tiene que saber adaptarse a esa realidad social y demográfica. Por lo tanto, sí, nosotros apostamos que hay que aumentar el número de tribunales y sobre todo tribunales especializados para ser capaces de responder a esto. Y por otra parte, también nos había preguntado si era necesario un estudio individualizado de los casos. Pues también sostenemos que sí, puesto que cada persona, cada caso tiene unas características particulares y no se pueden tratar de la misma manera. Por ejemplo, el caso Neymar y el caso de La Manada. Hubieron 2 violaciones, pero con personas totalmente diferentes. Unas personas que no eran famosas hasta después de la violación y otra persona que ya era famosa anteriormente y con mejores abogados y mejores recursos. Pues hay que tenerlo en cuenta. Eso sí, consideramos que habría que implementar la inteligencia artificial para resolver ciertos casos personalizados de menor importancia, como por ejemplo serían las multas, para ayudar a descongestionar los tribunales. La siguiente pregunta que se nos ha planteado, se nos propuso una situación utópica con un ingreso ilimitado de euros y se nos planteó qué podíamos hacer con un ingreso ilimitado para mejorar la situación de la administración de la justicia. Y aquí vengo a proponer que no se trata de una inversión de gran cantidad de dinero, sino más bien una inversión inteligente, donde no hace falta recursos ilimitados, sino los justos para implementar mecanismos de solidaridad interterritoriales como acceso a los sectores públicos de las comunidades más agrarias. También digitalizar todo lo que viene siendo la administración de justicia, implementar, como relacionado con la pregunta anterior, la inteligencia artificial para gestionar los casos de sencillos o repetitivos, como vienen siendo las multas de tráfico. Buenas tardes. Yo voy a responder a la pregunta que me hizo don Rafael Catalá. Él preguntó que quién tiene más responsabilidad y cómo se debería de gestionar la participación ciudadana y política en este proceso de reforma total del sistema judicial. Yo creo que la respuesta es clara y tiene un ejemplo reciente. El modelo a seguir es el del 78, una transición pacífica, colaborativa, en la que los ciudadanos, bajo mi punto de vista y creo que bajo los de la mayoría de los presentes, además de organismos internacionales, España demostró ejemplaridad y consenso, y así es como fue concebida nuestra Constitución y así es como personalmente, y comparto también a nivel de mi grupo que tenemos la misma opinión, así es como se deben desarrollar los cambios oportunos, tanto en el aspecto jurídico como en cualquier aspecto necesario y susceptible de reforma. Gracias por vuestra atención. Bueno, yo espero que se hayan quedado satisfechos los que hicieron la pregunta y ahora vamos a dar la oportunidad al grupo mentorizado por Rafael Catalá. Sí, buenas tardes. Bueno, en relación con la pregunta que nos planteaba Carolina sobre el crecimiento demográfico y si era sostenible el estudio de los litigios o de los casos caso por caso de forma individualizada, nosotros consideramos que sí que es sostenible, que es bueno y es suficiente, pero hay que tener en cuenta mejoras y reestructuraciones que puedan facilitar que se puedan abordar la cantidad tan enorme de casos que se nos están planteando actualmente. Sí que es cierto que los tribunales pueden estar algo saturados, pero no podemos cambiar este modelo caso por caso, este modelo individualizado, porque tenemos que garantizar principios fundamentales como el principio de defensa, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva,
y, bueno, respetar al final las particularidades de cada caso. Pero es que seguimos obviando dos pilares fundamentales que ya hemos planteado durante nuestras intervenciones, como son métodos alternativos que pueden aliviar la carga de litigiosidad y que ya hemos mencionado, como son los métodos alternativos de solución de controversias, la mediación, el arbitraje, la conciliación, así como la tecnología que puede aliviar absolutamente toda la carga que actualmente tenemos a causa de la burocracia y de, a lo mejor, que hay menos jueces y fiscales de los que querríamos, la mayoría de estos litigios que se nos presentan actualmente. Muchas gracias. Genial. Referente a la segunda pregunta que nos han planteado sobre qué cambiaríamos en la universidad, la verdad es que la pregunta consideramos con el grupo que fue muy oportuna, no solo porque somos estudiantes, sino porque la mayoría de nosotros somos representantes de estudiantes, es decir, velamos por un mayor interés, por los intereses de los estudiantes. Entonces, creemos que para llegar a la justicia del siglo XXI, que se ha hablado en el debate, debemos primero llegar a la educación del siglo XXI. Consideramos que, aparte de que en la universidad, o sea, dejando de lado el aspecto académico, debemos exigir a nuestros docentes que nos acerquen a un mundo más pragmático para entender mejor los problemas que existen en el ámbito laboral. Asimismo, consideramos que deben dotarnos de capacidades muy demandadas por las empresas, léase los soft skills, y acercar, como hemos comentado, los métodos alternativos de solución de los conflictos que quizá desde un enfoque más académico no son enseñados tanto como en la práctica son ejercidos. Entonces, para finalizar también, evidentemente en la universidad uno de los grandes problemas que tiene es que debe acercar las tecnologías, es decir, la inteligencia artificial y todos estos puntos que hemos comentado a los estudiantes para que puedan facilitar sus gestiones en el ámbito laboral. Muchas gracias. Sí, bueno, y con respecto a la última pregunta, la que formuló el señor Campos, sobre por qué el modelo sigue vigente, si se ve que realmente no es efectivo o no es eficaz. Brevemente nos gustaría mencionar una pequeña alusión a la Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos, que después de tantísimos años y después de tantas enmiendas sigue siendo la misma Constitución, ha sufrido grandes reformas organizativas, grandes reformas legislativas, ha sufrido muchos cambios, pero sin embargo no ha cambiado lo que es en sí la esencia de la propia Constitución. Todos los sistemas, todos los modelos pueden sufrir reformas, pueden evolucionar, sin embargo la evolución no es un cambio radical de 180 grados que dificulte o que radicalmente pues lo cambien. Por tanto, yo creo que estos motivos son precisamente más reafirmantes en nuestra postura, ya que el partir de cero a un modelo completamente distinto lo único que haría sería cambiarlo todo y decir que absolutamente la totalidad del modelo actual es ineficaz, cuando eso realmente no es así. Hay partes que sí lo son. Bueno, pues muchas gracias. Entramos en la segunda de las batallas. Debería ser el grupo de Enrique el que primero entrara, pero como veo a Enrique que va entrando a mentorizar a los suyos, vamos a darle ventaja con que pase el grupo de Laura.